Yo generalmente nunca hablo de mí, pero en este momento quiero contarles parte de mi historia, parte de mi testimonio. Otras veces he intentado hablar de mi testimonio, no he querido, no he sido capaz, no me he sentido con la confianza, pero esta vez sí, porque quiero que el que escuche este mensaje pueda también conseguir una esperanza, que como yo tuve esa esperanza, tú también la puedes tener para que tu vida sea diferente y para la alabanza y gloria de Dios pueda ser tú restaurado también, como yo me considero restaurado en este momento. A pesar de situaciones, yo me considero restaurado. Entonces, yo cuando estaba muy pequeño, ya de 11 años, mi familia empezó a separarse, mi papá y mi mamá, habían problemas, entonces eso trajo consecuencias con mis estudios, fue difícil graduarme en ese entonces porque había muchos problemas, entonces yo estaba ya un poquito rebelde, estaba yendo a la calle, por ahí me jubilaba, tenía mis amistades, entonces muchas veces descuidé ciertas materias, que si la matemática, otras materias sí, porque más que todo andaba pendiente de jugar, de andar por ahí con mis amigos y me iba, en vez de ir para el colegio, para el liceo, me perdía por ahí con otras personas o quizás pendiente de una muchacha. Bueno, el caso fue que en ese entonces yo fui creciendo y conocíamos a unos amigos que eran rockeros, aunque yo empecé a escuchar rock mucho antes de conocerlos a ellos porque a raíz de una discusión con una persona, esa persona era un familiar, yo fui muy rebelde con esa persona por una cosa que ella prácticamente nos acusó de algo que no era así. No lo voy a contar ahorita, pero bueno, pasó algo ahí. Y eso produjo que yo en rebeldía colocara en mi casa una emisora de rock y lo subí a todo volumen para callar a ella, para que ya no molestara más. Y le cerré la puerta y por ahí empezó toda mi historia del rock. Entonces, bueno, a raíz de eso empecé a escuchar mi música, mi metal y esas cosas. Fui conociendo amigos que eran amantes del rock también. Y fui creciendo en ese ambiente, en el liceo. Eh, pero en ese entonces también conocí a una persona, bueno, a raíz de mi mamá, que ella estudiaba con una señora que ella le invitó a una iglesia, entonces fue ella, fue mi hermano y fui yo a esa iglesia. Fuimos a un concierto cristiano y ahí nos gustó, entonces empezamos a congregarnos. Y algo que me motivaba mucho a la iglesia era que, como yo estaba interesado en aprender música, en aprender batería, me gustaba la iglesia porque había una batería allí, entonces quería ir siempre y aprender a tocar la batería. Aunque bueno, no era que yo lo tocaba, sino que tenía ese anhelo allí y ese deseo de aprender a tocar batería. Y vi una batería ahí y ahora era como que una cosa que ver, demasiado fino, pues. Una sensación tremenda. Pero nunca tuve la oportunidad de aprenderlo bien porque nunca tuve el dinero para comprarme una y ya que eran costosas, pues. Sin embargo, en mi casa con mi hermano practicábamos siempre con los muebles, agarramos unos palos, unos lápices y empezamos a tocar a los muebles. Y así. Bueno, en ese entonces fui creciendo en ese ambiente, fui conociendo personas del rock, me empecé a congregar. Este, Sin embargo, no tenía mucho conocimiento de la Biblia y sin embargo, yo todavía tenía ese deseo de aprender la música para tocar rock and roll. Era mi anhelo en ese momento. No aprendí a tocar batería, pero sí aprendí a tocar guitarra. Eso fue producto porque mi hermano, a él le prestaron una guitarra, un primo mío le prestó una guitarra y él estaba ahí, practicaba, hizo un curso. Y yo iba, lo veía a él, entonces me interesé la guitarra, entonces empecé a practicar por mi propia cuenta. Y los apuntes que él tenía de su clase de guitarra, yo lo estudiaba también, lo leía y así. Y con mis amigos de él, que eran rockeros, también eran guitarristas, tenían guitarras, y entonces cuando yo fui aprendiendo y fui creciendo en ese ambiente. Sin embargo, hubo un momento en que yo, estando bueno, empecé a congregarme en ese momento, y, pero como dije anteriormente, mi deseo era estar en las cosas del mundo, pues. Entonces, yo en ese momento me aparté de la iglesia, fue la primera vez que me aparté, y luego empecé a tocar con los muchachos, ya estaba ya, en ese momento me crecí el cabello, me la pasaba en la calle, todo el tiempo me la pasaba tomando licor, fumaba como un loco, fumaba muchísimo. Se fumamos una caja de cigarros diarios, cada uno. Era una cosa tremenda, pues. Entonces, bueno, fui creciendo en ese ambiente, tanto así que me fui cada vez degradando. Yo logré cumplir mi bachillerato. Este, Intenté ingresar a la universidad, pero por los problemas que había en la casa no estaba interesado.
Pero como yo me estaba poniendo cada vez más peor, ya estaba consumiendo droga, aunque nunca lo tuve como vicio. Yo lo hacía por hacer, porque de repente el momento y ya. Estaba interesado en la música, conocí un poco de locos rockeros ahí que, o sea, estaba bien lejos de yo cambiar para bien, sino que cada vez estaba peor. Y me sentía súper vacío, súper, cada vez peor. Luego en ese momento mi papá como que me vio en esa mala situación, quiso pagarme los estudios, empecé a estudiar la carrera, gerencia financiera. A la final no lo terminé porque por problemas con él mismo yo decidí no continuar. Creo que fue un error grave porque yo pude terminar esa carrera, pero bueno, por situaciones no pude terminar. Y me fui empeorando, pues en ese momento yo ya me había dejado crecer el cabello, me la pasaba todo el tiempo de cuero, a veces todo sucio, a veces con las botas de cuero. Y, y a pesar de que en el liceo yo me pasaba con amistades que eran sanas, rockeros sanos, yo empecé a pasármela con personas que no eran sanas. Entonces, cada vez estaba peor, pues estaba más rebelde en la casa, nunca estaba en la casa. Mis amigos que a veces estaban en la calle me decían, mira, tu mamá te está llamando, preocupada por ti, que no apareció a la casa, que te llamó llorando. Y esas cosas yo analizaba, pues, oye, qué chimbo que estoy así, pero aún así no cambiaba, pues. Pero yo me sentía vacío. ¿Qué quiero contar ahora en este momento? Porque quiero transmitirte mi video, porque en ese momento yo me acuerdo que como yo me había alejado de la iglesia, había un líder llamado Edgar Pineda. Él, no sé cómo fue la historia, no voy a preguntar para ver cómo fue la historia, no sé. El caso fue que yo estaba tan grave que yo en ese momento yo sentía como que ganas de suicidarme. Y a mí me han pasado situaciones. Cada vez me sentía vacío. Y casualmente yo estaba en la casa con mi pelo todo greñito, larguísimo, así como un loco. Llegó Edgar con su equipo de trabajo, pues. Y entre ellos estaba mi hermano. Y el tema es que ellos hicieron como planificaron rescatarme de ese mundo que yo estaba, pues. Yo no le contaba a nadie lo que me sentía, pero creo que fue oportuno que él se apareciera en ese momento. Fui a una actividad cristiana, a un retiro espiritual, lo cual yo creo que eso fue transformador en ese momento, porque yo estaba vicioso con el cigarro, con el alcohol, y después de venir después de ir a esa actividad, yo dejé de fumar. Eso fue algo así como que el momento. Y a pesar de que yo tenía ese fuerte deseo de la música mundana, del rock pesado, de esas cosas, yo cambié en ese momento. Creo que hubo un cambio bastante radical, súper radical. Tanto así que dejé de ir a la calle, dejé de pasarme en la calle, dejé de amanecer. La mitad que tenía en ese momento dejé de frecuentarla. Yo no puedo decir que mis amistades, ellos, todos, son malos, ¿no? Ellos son personas como de corriente que también tienen problemas. Hay muchos profesionales, muchas personas que tienen familia, que quizás como yo, bueno, era un estilo de vida que muchas veces por situaciones de la casa, de la familia, uno cae en ciertas cosas. Pero no puedo decir que todos son malos. Aunque sí hay otros que sí eran mala influencia. Este, el caso fue que fue oportuno que esa persona, Edgar, planificara ese rescate. Pasó eso, yo me volví a apartar nuevamente de la iglesia en ese entonces, ya en el 2007, 2008, y me aparté. Entonces era porque yo estaba volviendo otra vez a los gustos, porque lo mío, eso de la música siempre estaba en mi sangre, pues entonces yo quería como que eh, ese deseo de ser reconocido, de ir para otros países, tocar esas cosas. Entonces, como yo no llevaba eso en la iglesia, a pesar de que yo era músico en la iglesia, fui un músico prácticamente principal de ahí, un guitarrista. Este, a pesar de eso, yo tenía mi mente en otras cosas, en otros asuntos. No estaba firme en las cosas del Evangelio. ¿Por qué? Por falta de esto, por falta de conocimiento, porque yo no me involucraba en las cosas del Señor, en las cosas de la Biblia, no leía, yo no indagaba, a pesar de que en ciertos momentos daban clases bíblicas en ese momento en la iglesia, hacían actividades para aprender la palabra, esas cosas, yo no estaba interesado en eso, iba sin interés, tengo que serlo sincero, tengo que ser así sincero. Entonces,
Eh, eh, el caso fue que fue oportuno ese rescate. Yo me volví a apartar. ¿Y qué quiero yo llegar con esto? Yo me aparté, pero eso que él hizo él, eso quedó sembrado en mí. Eso quedó sembrado porque a pesar de muchos años que pasaron, yo pasé bien lejos, me casé. Bueno, en ese momento estaba con la música, me la dejé, vendí mi guitarra, me casé. Este, tuve una hija y tuve casi 8 años de matrimonio. Desafortunadamente nos separamos hace 3 años, así ya casi 4 años. Nos separamos y por situaciones pasaron cosas, pues. Y a raíz de esas cosas que pasaron, yo estando alejado, eso me hizo a mí reflexionar sobre muchas cosas. Esa separación me hizo mucho daño, porque prácticamente me quedé solo. Estoy solo aquí en Perú, sin familia ni nada, mi familia está en Venezuela. Me pasó eso, lo que pasó, y qué decisión tomé yo en ese momento es que yo sí voy a superar esto que me pasó. Yo tengo que pensar en superarme, pero superarme de manera correcta, no de manera de buscar el despecho, eh, contarle a las personas que me rodeaban, de contarle esas cosas que quizás eh, si les cuento me van a decir, no, pero entonces vamos para las tascas, vamos a tomar para que olvides esas cosas. Entonces no, yo traté de evitar esas cosas. Traté de involucrarme en estudiar cosas. Me dediqué a estudiar electricidad por mi propia cuenta. Ya había aprendido a trabajar con sistemas driver. Me decidí a estudiarlo más a profundidad, a especializarme más en ese proceso, con la intención de mantener mi mente ocupada, porque yo en ese momento sí, como me sentía mal, siempre tenía pesadillas, nunca dormía. A veces iba a trabajar y pensando en cosas en la mente. Muchas situaciones me pasaron que estuve a punto de perder la vida. Este, una vez estuve talando un techo en un piso 11, entonces totalmente distraído, casi me voy para abajo. Eso nadie lo sabe. Pero en ese momento yo me fui para atrás, me caí y yo no sé cómo me sostuve. Yo me apoyé una pierna a un tijiral y esa, con la forma como caí firme y no me fui para abajo. Pero estuve así un poquitico de caer para abajo. Eso nadie lo ha sabido y eso lo cuento ahorita. Otro momento estaba súper distraído también por esos problemas y cruzando la calle. No me di cuenta que el semáforo estaba en verde, cruzando, pasando un carro y casi me lleva por el medio, distraído. Entonces yo dije, no, no, yo tengo que superar esto, tengo que pensar la manera de, de cambiar esta situación. Y aparte de esas cosas que aprendí con el drive de la electricidad, decidí estudiar este libro. Decidí escuchar predicaciones, ponía una emisora de radio a escuchar predicaciones del pastor John MacArthur, me acuerdo. Y ahí fui como que teniendo mucho interés en las cosas del Señor. Fui teniendo interés, poco a poco fui entendiendo muchas cosas que no entendía antes. Fui comprendiendo un poquito lo que es el mensaje de redención, la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar las cosas del Señor, de enfocarnos en las cosas del Señor. Muchas veces nos enfocamos en el trabajo, en tener dinero, eso es importante, pero es importantísimo tomar las cosas del Señor como algo importante en nuestras vidas. Entonces, eh, muchas veces hay cosas, hay situaciones que nos empujan a buscar a Dios. De repente sea Dios que te pone en situaciones y es como en un desierto. Estás solo en ese desierto, pero Dios te está moldeando el corazón. Y eso está pasando conmigo. Entonces, yo llegué a un punto en que a mí me costaba hablar con personas. Porque yo, en tantos problemas que me pasaron, tantas cosas, yo no tenía esa confianza de hablar con gente, de crear conversaciones. Gracias a este canal que me he creado en YouTube, yo he ido aprendiendo a quitarme esos miedos, a dejar esas cosas a un lado, esos prejuicios de que, ay, que iba a decir la gente de mí, que esto y lo otro. Y eso es gracias por este libro que está acá, a la palabra del Señor. Porque Dios cambia a las personas. Yo pienso que no importa la situación que una persona esté, puede estar por lo más bajo posible, puede ser un indigente, puede ser una persona que esté enferma, puede ser una persona que se haya divorciado por una situación súper tremenda, que haya pasado por un momento súper brutalmente incómodo, personas que están en guerra, personas que son cristianos, que están en situaciones que no pueden ni hablar del Evangelio, porque si hablan del Evangelio los matan.
te quitan la cabeza. Entonces, hay situaciones que pasan, pero ¿qué pasa? Que Dios está con uno. Dios está con uno. Y Él promete grandes cosas para aquellos que ponen su vida por Él, porque somos bienaventurados. Y entonces, el punto que voy es que muchas veces en esas situaciones complicadas, Dios te está empujando a que lo busques a Él. Hay veces que, wow, como me pasó a mí, yo pienso que mi de matrimonio, yo hubiese deseado ser diferente. Yo hubiese deseado, yo lo pienso, pero deseo, que si me tocara volver el tiempo, yo hubiese cambiado ciertas actitudes, hubiese sido diferente, hubiese sido más atento con mi esposa, con mi hija, con las cosas de ella. Yo entiendo que la situación del país donde yo vengo de Venezuela, y era difícil, era muy difícil tener dinero. Era muy difícil, o sea, podías tener dinero, pero era difícil muchas veces conseguir comida o de repente trasladarse al área de trabajo. Era difícil porque no había transporte. Todo era complicado, todo era súper estresante. Todo era un estrés todos los días era un estrés. A raíz de eso nos fuimos al país, entonces, bueno, aquí pasamos trabajo en un principio, era difícil, nos cayó la pandemia. Entonces la pandemia todo se empeoró, las cosas se pusieron difíciles en la casa, entonces bueno, pasaron cosas pues. Y claro, yo no voy a dar detalles porque no es el caso, pero el punto que voy es que muchas veces Dios permite que pasen cosas, porque a veces uno en la terquedad, uno en ser porfiado en que uno, o sea, es lo que yo pienso, es lo que yo digo, es lo que yo considero, pero lo que considera Dios es que muchas veces es que tienes que pasar por malas situaciones para que tú pongas tu mirada en Jesús. Es la única manera. Porque de repente muchas personas me han predicado, he ido a otras iglesias, he ido a escuchar predicaciones de diferentes personajes, pero aún así esas personas no me han ayudado a cambiar porque yo no he querido. Porque a lo mejor no me ha pasado una situación que me afecte tanto que yo tenga que arrollarme a Dios, a pedirle perdón, a pedirle que me ayude, a pedirle que tenga misericordia de mí, que yo soy pecador, que yo he cometido errores fatales y que yo necesito de Él. Entonces, yo entiendo que hay personas que cuestionan, que, o sea, hay personas que son asesinas, que son violadores, que son personas que han matado niños, que han hecho atrocidades. Pero esas personas, ellos se pueden arrepentir también. Ellos pueden cambiar. No es mejor que cambien. Yo espero que sí cambien. Porque si cambian, oye, pienso que sería un niño menos asesinado. O una situación que atroz que no pasaría. Entonces, eh, todos tenemos la oportunidad de ser parte del reino de Dios, sea cual sea la situación. Pero hay momentos que Dios permite pruebas difíciles, súper complicadas, para que tú pongas tu mirada en Él. Pero significa eso que yo tengo que esperar que me pasen cosas malas, que mi matrimonio se ponga a nivel más complicado, más difícil, a que me boten del trabajo o a que yo no sea responsable con mi familia, con las cosas del hogar, o que tengo que esperar a yo caer en el alcohol o caer en las drogas o caer en ciertos vicios, o que yo si yo hubiese tenido contacto con la música a nivel mundial, yo hubiese sido, me hubiesen pasado cosas malas. Entonces en esas cosas malas que yo voy a esperar a buscar de Dios. Esa no es excusa, hermano. Eso no es excusa. Buscar de Dios es hacerlo ahorita, tomar una decisión. No esperar a que te pasen cosas malas. No esperar a que estés en el desierto. No esperar a que estés en el desierto para que puedas mirar hacia arriba. No hay que esperar eso, no hay necesidad para eso. Mira, la palabra de Dios es clara, clara en que hay un plan de redención para ti, para mí. No importa la situación, Dios quiere salvarte. Dios te puede salvar. De repente la enfermedad quizás Dios te pueda sanar, pero de repente, amor, Dios no te sana porque de repente en su soberanía Él tiene un plan mejor para ti y esa enfermedad quizás te esté conduciendo a eso. No sé, es difícil saber los planes de Dios porque a veces veo que Dios cambia a algunas personas, a otras no las cambia, a unos sí sana, a otros no.
pero yo creo que todo tiene un propósito y el propósito de Dios es perfecto, tenemos que aceptarlo. No es nuestro propósito, sino el propósito de Dios que debe prevalecer. Entonces el punto que repito nuevamente es que de verdad que no hay que esperar a que pasen cosas para uno poner la mirada en Jesús. Ese es el mensaje que quiero dar en este momento. No esperemos a que tu matrimonio esté por el piso para que pongas las cosas en el Señor. Cuida a tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Tu esposo, séle fiel a tu esposa. Tú que trabajas en tu compañía, oye, a las cosas bien. Haz las cosas como si fueran para el Señor, como si fuera para Dios. Hazlo con amor, no te estés allí todo el tiempo murmurando, quejándote. Ok, yo entiendo que a veces que hay jefes que son, wow, se las traen, pues, que provocan, no sé, darle un lepe, pa. Pero no, hay que tener paciencia, creo que eso es parte del proceso. Y si tú ves que, wow, ese jefe se pasa de los límites, oye, vete de allí, pero tampoco es que hay que siempre buscar la manera de sobrellevarlo, pues. Entonces, como decía nuevamente, no esperes a que llegue la enfermedad para buscar a Dios. No esperes a que tengas una mala situación financiera para buscar de Dios. No esperes a que tu matrimonio esté por el piso para buscar de Dios. No esperes a que, no sé, que te caiga un rayo y quedes vivo y en ese momento en el hospital te digas, ay Dios, ayúdame, decido buscar de ti y que me perdone. No hay que esperar en ese momento. Lo puedes hacer ahorita. En este momento tú puedes cerrar los ojos y pedirle perdón a Dios, hablar con Él. No así como hacen los curas en la iglesia católica que ponen a rezar cosas ahí, un rosario, a repetir oraciones. No, hablar con Dios es hablar, conversar con Él. En tu momento de soledad, tú puedes conversar con Él, decirle cómo te sientes. Dios mío, me está pasando esto. Cámbiame, restáurame, Señor. Él puede escuchar, Él escucha. Pero para eso tú tienes que tener un corazón contrito, un corazón dispuesto a hablar con Dios y estar dispuesto a cambiar, porque Dios cambia. Pero no va a poder cambiarte si tú no quieres. ¿Cómo Dios me iba a cambiar a mí si yo estaba pendiente de la música, estaba pendiente de las cosas del mundo, de tocar la guitarra, de tener bandas de metal, de rock, pendiente de grabar un disco, pendiente de muchas cosas? ¿Y cómo Dios me va a cambiar si no está pendiente de él? Entonces, en mi caso tuvo que pasar muchas cosas adversas, cosas difíciles, cosas hasta el límite para yo cambiar. Pero yo no quiero que tú pases por eso, tú que escuchas este mensaje. Yo sé que de repente este video no tenga mucho alcance, de repente no, o sea, no es un video viral, pero yo sé que la persona que escucha este mensaje le puede ser útil este mensaje para que cambie, para que entienda que no hay que esperar que sea tarde para buscar del Señor. Hoy es el momento, hoy es el momento, no esperes más, no esperes más. Mano, buscar de Dios no significa estar yendo a la iglesia, no significa cumplir con rituales, no, buscar de Dios, búscalo aquí, en la lectura, búscalo en la palabra de Dios, búscalo arrodillado en tu casa y escondido y que nadie te vea, habla con Él. Es importante que te congregues, sí, es importante tener comunión entre hermanos, sí es importante que te nutras en comunión con los hermanos, pero buscar de Dios tiene que ser en una situación que tengas comunión con Él, una comunión personal con Él. Eso es importante. Estudiar la Biblia, dedicarte a estudiar. Mira que hoy en día hay muchos predicadores que andan por ahí enseñando cosas que, wow, tú cuando lees la Biblia tú dices, pero es que la Biblia no dice esas cosas lo que él está hablando. Pero la única manera de saber cuál es el engaño y cuál es la verdad es escudriñando aquí, leyendo. Ahí te vas a dar cuenta que está bien, que está mal. Ahí es donde te vas a dar cuenta. No es que yo, bueno, decidí escuchar a un predicador, entonces me parece que predica bonito, que predica palabras, que yo lo estoy usando, pero cuando tú lees la Biblia tú te das cuenta que, wow, hay cosas que no están bien, que no están bien. Hay predicadores que sí predican la palabra de Dios, wow, estudian y hay predicadores que yo escucho. Hay uno que se llama Japere, tiene un canal de YouTube. Él te enseña palabra de Dios. Él no te está hablando de su testimonio, de su vida de él, sino que él te explica la palabra de Dios. Claro, él pone ejemplo de su vida, pero para resaltar lo que dice el libro. Yo estoy dando mi testimonio en este momento para que sepa que
me he creado este canal de YouTube llamado La Palabra de Dios, Revelación y Verdad. Este canal ha tenido diferentes nombres, lo he ido cambiando, tratando de ajustarlo a la temática de un canal para crear una comunidad en base a que el canal se muestre, pues, porque a mí me interesa que las personas escuchen el mensaje, porque yo no estoy predicando cosas inventadas por mí ni nada, sino que estoy predicando lo que dice acá. Yo investigo, indago y lo indago para mí también, porque yo cuando hago estos videos lo hago para yo aprender, porque ahí yo me estoy diciendo a mí mismo, porque yo tengo dudas con respecto a cosas, estoy viendo la Biblia y wow, conseguí esta cosa y no entiendo por qué está así, empiezo a indagar, empiezo a investigar, busco en internet, veo un video, busco la Biblia, las concordancias y así que voy entendiendo. Entonces eso yo lo transmito en un video con la intención de también enseñar lo que yo aprendí. No gano nada aprendiendo para mí solo, porque ese conocimiento se pierde después y a veces me olvida. Pero en un video, yo sé que yo más adelante, cuando yo esté de repente, se me haya olvidado un tema, yo veo un video de eso, mira, yo me hice un video sobre eso y lo veo, ya sé que tengo un refrescamiento de ese tema. Entonces está allí también para que tú lo veas, lo estudies y también indagues, porque de repente puede ser que yo esté equivocado y tú no sabes. ¿Cómo vas a saber? Leyendo la palabra. Entonces ese es el mensaje que quiero dar el día de hoy. Espero que sea de bendición y que Dios te bendiga.